Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a hablar un poco de la palabra del Señor nuevamente en este día y nos vamos a centrar hoy en un tema que es muy importante y muy relevante para lo que estamos viviendo también hoy como humanidad, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco de nuestras emociones, de la fe del cristiano, cómo podemos compatibilizar estas dos características que poseemos nosotros los seres humanos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Pero, ¿te has preguntado por qué algunas veces tu fe parece ser muy fuerte y otras veces parece ser tan débil? Porque como seres humanos tenemos que reconocer que a veces nuestra fe flaquea. No digo que no creamos en Dios más, pero a veces hacemos preguntas y nos cuestionamos ciertas situaciones que tenemos que vivir, ¿ya? Y lo otro, ¿te has preguntado alguna vez cómo tú puedes aumentar tu fe? Y es una buena pregunta que a Jesús también se la hicieron, ¿verdad? ¿Te has preguntado también por qué la fe a veces sube, baja? Porque tiene mucho que ver con algo que también los seres humanos tenemos y que son nuestras emociones. Y nuestras emociones suben y bajan de acuerdo a condiciones, de acuerdo a circunstancias, ¿verdad? ¿Y cómo podríamos nosotros controlar todo esto que nos aqueja como personas y como seres humanos? ¿Cómo podríamos nosotros controlar esto? Son preguntas que nosotros nos hacemos, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito hoy día sobre los hechos, la fe y las emociones. Estas palabras se representan tres aspectos en la vida cristiana que son vitales para nosotros, ¿ya? Es importante comprenderlos y es más importante aún que tengamos estas tres características nuestras en el orden correcto, ¿verdad? El orden de Dios es primeramente los hechos, luego viene la fe y finalmente las emociones. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué son los hechos? Los hechos, desde el punto de vista cristiano, son todas las obras y las palabras de Dios, que las encontramos ¿dónde? Acá en su palabra, en la Escritura, ¿verdad? Ese es nuestro fundamento. Los hechos de Dios los tenemos acá y es nuestro fundamento. Son hechos porque son cosas que sucedieron, hechos reales y concretos y objetivos, ¿verdad? Dice para la mayoría de las personas, las emociones son el factor que rige sus vidas. Y está bien, somos seres emocionales y eso no es malo, ¿ya? Si estas personas sienten algo, piensan que algo es genuino. Y si no sienten nada, piensan que eso no es genuino. Es decir, hay personas que viven solamente de lo que sus emociones le indican. Si yo siento, por ejemplo, si yo siento perdonar, yo perdono. Pero si no siento perdonar, no perdono. Si yo siento ir a la iglesia, voy a la iglesia, pero si no siento de ir a la iglesia es porque no tengo que ir a la iglesia, así que no voy. Entonces ahí tenemos una persona o un cristiano que está siendo controlado por sus emociones, ¿verdad? Otros intentan poner primero la fe, pero también al poner solamente la fe también dejan de lado las emociones que son parte importante de nuestra conducta diaria, ¿ya? El punto es que tenemos que aprender a ordenar estos tres conceptos en nuestra vida porque los tres conceptos son necesarios, solamente que no podemos darle mayor importancia a uno que a otro y no tenerlos en el orden incorrecto, ¿verdad? Entonces, un hecho es algo verdadero, algo real, algo concreto, como lo dijimos anteriormente, por lo tanto tenemos claro qué es lo que es un hecho. Es algo histórico, que está escrito en la Escritura, que lo hemos visto, que los arqueólogos han determinado y han comprobado muchas cosas que están escritas en la Biblia, es decir, son hechos reales y concretos que sucedieron en algún minuto, ¿verdad? ¿Pero qué es la fe? La palabra fe dice que se usa unas 239 veces en la Biblia. Esto nos demuestra la importancia que Dios le da a la fe. ¿Pero qué es la fe? La fe es aceptar lo que Dios dice por medio de su palabra y actuar sobre esta base. ¿Cuál base? Su palabra. Cuando alguien a nosotros nos dice,
¿podré hacer esto? ¿O podré hacer esto otro? ¿Qué tenemos que decirle nosotros? Véalo en la palabra, porque la palabra del Señor es nuestra directriz. Es la que nos orienta, la que nos aconseja, la que nos dice cómo se deben de hacer las cosas, ¿verdad? Si lo creemos, lo hacemos, porque es nuestra convicción. La Biblia deja en claro, dice que todas las bendiciones nos llegan por fe. Y sin fe no podemos agradar al Señor, ¿verdad? Pese a lo importante que es la fe no se puede sostener sola, ¿ya? Tiene que afirmarse en algo, y ese algo debe ser verdadero, ¿verdad? Es por eso que Jesús dijo que la fe debe afirmarse siempre, ¿dónde? En la palabra del Señor, y la palabra del Señor es verdad. El Señor dijo, tu palabra es verdad, ¿ya? Ahora miremos la palabra de Dios y aprendamos un poquitito más sobre la fe. La fe tiene que ver con el mundo invisible. La fe es algo intangible, no es algo que podamos nosotros palpar ni ver. Es un concepto intangible que funciona en el mundo espiritual. El mundo espiritual es algo que nosotros no podemos ver, ¿ya? La fe se ocupa de cosas reales, pero que no son visibles a nuestros ojos, ¿ya? Nosotros no podemos ver a Dios, pero sabemos que Él existe. Nosotros no estuvimos cuando Cristo fue crucificado, pero sabemos que eso sucedió, ¿verdad? Por lo tanto, aquí se aplica lo que dice Hebreo. La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de algo que nosotros no hemos visto, ¿verdad? La fe hace reales, dice, las verdades espirituales en nuestra experiencia. Pero la Biblia contiene, hermanos, muchas promesas para los creyentes. Muchas promesas. Pero, ¿qué sucede cuando a veces hay promesas que no se cumplen? Y a veces nosotros nos hacemos muchas preguntas al respecto, ¿verdad? La fe y la obediencia van juntas. Hoy estos tres conceptos, los hechos, la fe y las emociones, ¿dónde nosotros los vamos a dirigir? ¿Para qué nos pueden servir? Para lograr obtener de Dios alguna respuesta. ¿A quién no le gustaría ser bendecido? ¿A quién no le gusta que Dios le bendiga, que Dios le responda sus peticiones? A todos nos gusta, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Cuando uno tiene fe, de la mano con la fe debe ir la obediencia. ¿Por qué digo esto? Porque todas las promesas del Señor son condicionales. ¿Condicionales a qué? A la obediencia. ¿Por qué lo tomo de la mano con la fe? Porque una cosa sin la otra no funciona y lo vamos a ir viendo. Veamos a Abraham. Siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió Abraham sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Abraham salió, una voz de Dios le dice, mira, deja tu familia, tu parentela, tu tierra y vete al lugar que yo te diré. Porque cuando Dios habla a Abraham, ni siquiera al instante no le dice dónde lo va a enviar. Le dice, sal y yo te voy a decir dónde voy a enviar cuando vayas en el camino, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que aprender a que la fe necesariamente conlleva la obediencia. Pero, ¿cómo fortalecer nuestra fe? ¿Cómo nosotros podemos aumentar nuestra fe o fortalecerla? Dijeron los apóstoles en Lucas 17, 5 y 6. Aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Y el Señor, ¿qué le dice? Si tuvierais fe como un grano de mostaza, y ya sabemos lo que sigue, pero ¿a qué quiero llegar? El Señor no les aumentó la fe. Porque mucha gente dice, no, si los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Es verdad. Pero Jesús no se las aumentó. Jesús en el fondo les está diciendo, la fe que ustedes tienen, aunque sea muy pequeña, si ustedes la saben utilizar, va a producir resultados, ¿verdad? Entonces, las emociones a nosotros nos hacen a veces tomar decisiones equivocadas. Las emociones funcionan de acuerdo a circunstancias. Las emociones tienen que ver mucho con nuestra guatita, ¿verdad? Pensamos a veces
y tomamos decisiones no con nuestra razón, sino que con nuestras emociones. Y las emociones, como alguien dijo por ahí, son como el ascensor. Suben y bajan dependiendo de las circunstancias que se vivan. Por lo tanto, las emociones no son algo tan seguro en la cual nosotros nos podamos afirmar. Así que la fe no se fundamenta en nuestras emociones, se fundamenta en la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Para lograr encontrar aceptación delante del Señor para que nos pueda responder si es su voluntad una petición, tenemos que obedecer. ¿Ya? Tenemos que obedecer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a obedecer. La palabra del Señor a nosotros nos dice que debemos de ser obedientes, siempre. No podemos no desobedecer y pensar de que si yo tengo fe, eso basta y sobra. Nosotros volvemos a tomar el ejemplo de Abraham, y Abraham, ¿qué hizo? Abraham, el Señor, Dios lo manda, él, ¿qué hace? Cree. ¿Pero qué hace cuando cree? Toma la decisión y hace algo, es una acción. En el Padre Nuestro ya encontramos una condición, fíjense ustedes, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Porque si no perdonáis, y aquí está la condición, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial los perdonará a ustedes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la respuesta de Dios, si está en su voluntad, va asociada directamente con nuestra obediencia. Nosotros no podemos pretender que Dios nos responda a algo que nosotros estamos pidiendo si no estamos haciendo eso que el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Tenemos que tener claro de que la obediencia y la fe deben ser hechos cotidianos en nuestra vida. Si alguien a uno le dice que va a llover y en todos los canales de televisión dicen que va a llover, probablemente se equivocan mucho, pero cuando ya todos lo dicen es porque es un hecho cierto. Si usted sabe eso, ¿qué va a hacer? ¿Va a salir al otro día con short, con polera corta, no, verdad? Usted se prepara, sale abrigado, lleva su paraguas, en fin. Bueno, es lo mismo. Nosotros no podemos pretender obtener algo de Dios si nosotros no obedecemos. El desobedecer es como no creer, porque se obedece lo que se cree, hermanos. Si usted cree lo que Dios le dice en su palabra, usted va a obedecer lo que Dios le está mandando en su palabra. Por lo tanto, hermanos, las promesas del Señor son todas condicionales. No hay ninguna promesa del Señor en su palabra que no lleve una condición. Si tú hicieres esto, si tú hicieres aquello, así dice su palabra. A Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente para que cumplas todo lo que está escrito en este libro. Porque cuando tú cumplas todo lo que está escrito en este libro, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? Cuando tú le das a Dios la demostración concreta de que estás creyendo. ¿Cuál es tu demostración de fe? Tu obra, tu acción. Si tú crees, tú obedeces. Si tú hablas de fe, pero no obedeces, en realidad no estás creyendo. Esa fe no es tal. Para decir que yo tengo fe, tengo que tener hechos, acciones. El libro de Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, hoy ¿qué hemos aprendido? Que si yo creo, obedezco. Y si yo obedezco, Dios se agrada. Y si está en la voluntad del Señor responder una petición, el Señor lo va a hacer. ¿Cuándo? Cuando tú y yo obedezcamos a lo que su palabra nos indica. Abraham creyó
dice su palabra, y le fue contado por justicia. Por lo tanto, la fe es mucho más que un concepto abstracto que tenemos en nuestra mente. La fe son acciones hoy y ahora. Así que, hermanos, hagamos un análisis de nuestra vida y veamos en qué estamos fallando. Tal vez tengo una fe muy emocional y me falta tener una fe verdadera, porque la fe emocional se queda solo en las emociones. Un día creo y al otro día, de acuerdo a las circunstancias, no voy a creer. No, las emociones son necesarias, pero solamente son un complemento. Pero para nosotros demostrarle a Dios que tenemos fe, tenemos que tener obediencia. Esta es la palabra del Señor para este día, hermano. Deseo que sean muy bendecidos y que esta palabra pueda ser vida en usted y la podamos poner en práctica. Que el Señor les bendiga.